Bueno, queridos papás y mamás, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta nueva sesión, una sesión que es un poco particular la sesión que vamos a tratar el día de hoy, porque esta sesión en realidad surgió en respuesta a muchas preguntas que me han hecho prácticamente en las últimas 2 semanas, papás y mamás, sobre temas muy específicos. El primer tema muy concreto que me han platicado los papás es, oye coach, ¿por qué como papá y mamá estamos intentando formar y pareciera que hay como una barrera en nuestros hijos que muchas veces no comprenden, no entienden, no nos hacen casos? Y hace rato hablaba con otra familia y me decía, coach, es que a veces sentimos que queremos renunciar porque pareciera que esta batalla con nuestros hijos, de su formación, de su educación, se va haciendo cada vez más y más y más y más compleja. Y de repente el papá, y con justa razón, decía, pues coach, la verdad es que a veces ya nos cansamos. O sea, entonces esta conferencia que vamos a platicar el día de hoy, y que yo espero que esa pueda ser también un diálogo con ustedes, es muy interesante desde varias perspectivas. Si ustedes revisan el nombre de la conferencia, pues la verdad es que es un nombre muy sugestivo, ¿no? Y es sugestivo porque el tener una conferencia que justamente hable sobre, pues que nunca hubo papás tan atentos y tantos hijos tan perdidos, pues no es casualidad. Así que quiero comenzar con ustedes, si me lo permiten, haciendo un análisis de una situación de datos duros que está permeando en la sociedad. Y que esto es muy complejo, incluso me podría atrever a decir que es un tema sociológico muy complejo. A ver, los datos no mienten. Podemos nosotros hablar mucho, especular mucho, pero la realidad de las cosas es que los datos no mienten. Y los datos que les voy a dar a continuación, creo que a todos nos pueden dar una perspectiva muy correcta sobre lo que está pasando. Tenemos un porcentaje que es un poco triste decirlo, pero prácticamente 8 de cada 10 niños se sienten que no tienen una comunicación afectiva con su papá y mamá. 8 de cada 10. Esto significa que 8 de cada 10 niños no encuentran en su papá o en su mamá alguien en quien confiar. Palabras más, palabras menos, ¿no? No encuentran en su papá y en su mamá a alguien al que le puedan llegar, platicar lo que están viviendo, lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, los cambios que están teniendo. 8 de cada 10 niños. Este tema, ya de por sí, sobre todo para los que nos dedicamos a la educación, pues es un tema que ya nos levanta cierta ámpula, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que 8 de cada 10 niños no confíen en nosotros? O sea, ¿cómo es posible que 8 de cada 10 niños que viven en las familias, con todo el esfuerzo que hace el papá, con todo el esfuerzo que hace la mamá, simplemente no encuentren ese vínculo de confianza con su papá y su mamá? O sea, sí es muy alarmante, objetivamente viéndolo. O sea, que tú digas que 8 de cada 10 niños no ven en esa persona de su papá y mamá a quién seguir, a quién confiarle sus aspectos más profundos, pues yo creo que es algo muy significativo, ¿no? Si nos vamos un poquito a la parte sociológica de por qué está sucediendo esto, podemos encontrar 3 razones fundamentales. 3 razones fundamentales. No podemos decir que los papás no quieren a sus hijos. O sea, en realidad, en 18 años que llevo trabajando aquí, nunca he encontrado a un papá o una mamá, incluso que estén separados o divorciados, nunca he encontrado un papá y una mamá que diga, yo no quiero a mi hijo, lo odio. O sea, todavía no me toca. Seguramente habrá, pero a mí, en 18 años, jamás me ha tocado. Entonces, estos 8 de cada 10 que no confían, pues evidentemente no es porque los papás no quieran a sus hijos. No es por eso en realidad. El segundo tema es que hoy tenemos papás, podemos decir, que más informados que hace 20 años sobre muchos temas, sexualidad, apatía. O sea, hay papás que a lo mejor no están formados, pero sí están informados de muchos temas. No es como hace 20, 30 años que había como una cortina donde el papá literalmente vivía en otro mundo y no sabía de lo que estaba pasando, etc. Hoy no. Hoy, por todos los canales que tenemos papás que están más informados. No quiere decir que estén formados, pero sí más formados. Entonces, tenemos papás que sí quieren a sus hijos y tenemos a papás que están más informados. Y luego hay un tercer elemento.
Hay papás que están gastando fortunas enormes en buenos colegios, en el club de fútbol, en el club de fútbol americano, en el inglés, en el francés, en el instrumento, en el ballet, en supera. O sea, tenemos a papás que están haciendo una inversión en educación muy fuerte para darles herramientas para sus hijos. Y de pronto los hijos no están viendo todo ese esfuerzo de los papás, ¿no? O sea, están comprometidos con sus hijos, quieren a sus hijos, le están dando herramientas, están los papás sufriendo por pagar muchos temas y simplemente la respuesta fría es 8 de cada 10 niños no confían en su papá y en su mamá, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿por qué está pasando esto? Bueno, hay una respuesta muy clara y contundente, que no la digo yo, sino los mismos estudios sobre el tema de desarrollo infantil lo dicen, y es que hay un factor en la sociedad que está permeando muy rápido, que quiere decir que los papás sí están más informados, sí están más comunicados, sí están más todos, sí, pero también el papá y la mamá están dedicando cada vez menos tiempo a poder tener este tiempo profundo de relación con sus hijos. Entonces, tenemos papás que le están dando todo a sus hijos: buen colegio, vacaciones, ropa decente, alimento en el refri. O sea, todo ese tema, por lo menos en los que nos toca con Supera, quién más, quién menos, pero en realidad todos ahí vamos avanzando. Pero lo que está faltando es que hay papás que simplemente no están dedicando el factor tiempo para escuchar a sus hijos, para entender a sus hijos, para comprender, para comunicarse, para crear este vínculo. Esto por sí solo no nos debería de sorprender, porque en realidad en 1960 y 1970, en los estudios de desarrollo infantil y educación familiar, en el año de los 60 a los 70, hay una marca que fueron, digamos, casi 15 años, parte de los 60 y de los 70, donde menos comunicación afectiva hubo entre las familias. Entre los años 60 y 70 es donde más rompimientos de familias ha habido en la medición en los últimos 200 años, ¿no? O sea, los años 60 y 70 sí fue una disrupción completa de lo que era el vínculo familiar, ¿no? Entonces, no es que ahorita estemos en la peor de las épocas, estuvo peor en los 60 y los 70, pero lo que sí marca una diferencia es que en los 60 o los 70 fue esta época donde fue como la revolución de la independencia de los jóvenes, ¿no? Toda esta época de ser libre, los hippies y todo. Y no había este factor de distracción que hoy sí tenemos, que se llaman redes sociales y dispositivos. Entonces, no estamos viviendo la peor época de rompimiento familiar, que fue en los 60s y 70s, pero sí estamos viviendo la peor época en la historia de la humanidad por falta de comprensión y de unión dentro de las familias por el tema de los dispositivos. Entonces, si nosotros revisamos este elemento, podemos decir, tenemos papás más informados, pero tenemos también hijos más alejados. Ahora, hay un esquema que también tenemos que considerar muy a punto. El mundo, como ustedes saben, está cambiando y los papás y las mamás cada vez están teniendo más retos, sobre todo en lo económico, para poder aspirar a una vida, digamos, tranquila y ordenada, ¿no? Hoy prácticamente 8 de cada 10 familias trabajan papá y mamá. Hoy 8 de cada 10 familias el hijo prácticamente convive sábado y domingo con mamá, pero pues a veces mamá también trabaja hasta tarde, papá también trabaja hasta tarde, los están cuidando las abuelas, los están cuidando los tíos, o sea, está viendo una evolución en el tema de dirección y de guía familiar que está siendo suplida por los abuelos, las abuelas, los tíos, o la escuela extendida, etcétera, ¿no? No está mamá presente ahí, no está papá presente ahí como antes sí pasaba hace apenas unas décadas, donde mamá pues, estaba más con los hijos, en las tardes, etcétera. Eso poco a poco, por lo menos en países como México, se está borrando muy rápido. Sé que Costa Rica se maneja de una forma diferente porque Costa Rica sí tiene un sistema todavía muy enganchado al tema familiar. O sea, es algo que se nota mucho cuando vas a Costa Rica, como el tema de la familia todavía está muy llevada, como en México fue en los 80s, ¿no? En México la verdad es que la desintegración familiar está pasando muy rápido. En Guatemala, Panamá, todavía hay como mucho vínculo familiar, cosa que en México está, pero se está cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, el tema aquí es qué vamos a hacer o qué podemos hacer o qué estamos obligados a hacer para que toda esta catarsis que está sucediendo por las presiones, las deudas, lo que quieran, ¿qué vamos a hacer para justamente no soltar a nuestros hijos en estas edades tan importantes de presencia familiar y paterna y materna,
¿Qué vamos a hacer justamente para seguir siendo su guía, seguir siendo su punto de referencia? Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer para que nuestros hijos sigan confiando en nosotros de que somos su tabla de salvación hasta ciertas edades para que puedan tener una personalidad bien formada? Bueno, lo siguiente que voy a decir no viene en los libros. Lo siguiente que voy a decir es mucho de lo que vivimos día a día en Supera con miles de familias que han pasado por aquí y que nos pueden marcar algunos patrones de conducta muy claros, sin importar el país, sin importar la familia. Son como cosas que se han podido dar, que hemos notado que ayudan a este tema. Voy a empezar por el aspecto más importante que yo puedo decir, porque lo he visto con muchas familias, sobre el tema de mantener este arraigo familiar para que nuestros hijos confíen. Y la primera, que yo creo que es, pues sí, la verdad es que creo que de las más importantes, es papá y mamá tienen que hablar siempre con la verdad. Atención con esto. En un mundo complejo como el que estamos viviendo, hiperconectado, es muy difícil que tú quieras engañar a tu hijo con cosas que no son, ¿no? ¿A qué me refiero con hablar con la verdad? Hablar con la verdad significa que el hijo, y ya desde los 10, 11 años, lo pueden entender los niños, pero perfectamente bien, para sentirse parte de este núcleo familiar. Por ejemplo, hablar con la verdad es en el tema de la economía. Muchos papás y mamás piensan que si de repente a su hijo le dicen, oye, yo no te puedo comprar esto ahorita porque tenemos una situación familiar compleja, muchos papás y mamás piensan que sus hijos se van a traumar, se van a deprimir, se van a presionar, y la realidad es totalmente diferente. O sea, quiero ser muy claro en esto, porque hoy la barrera de la comunicación en la familia, creo que para mal, se ha roto. Antes había cosas que papá y mamá manejaban y que eran como, pues papá y mamá para luego pasar a los hijos, pero hoy esa barrera en muchos temas delicados se ha roto, no existe esa barrera, ¿no? Entonces, en estas épocas, quererle ocultar o quererle manejar desde un punto de vista ahí, a tus hijos sobre, por ejemplo, un tema económico, pues la verdad es que tu hijo simplemente dice, papá, o sea, no te va a decir nada, pero sí es como, pues papá, me estoy dando cuenta que no hay dinero, papá, me estoy dando cuenta que hay esto, y me la quieres voltear así como, o sea, te lo agradezco, papá, que no quieres que me preocupe, pero pues tampoco soy tonto, ¿no? Y esto se puede hacer prácticamente desde los 9 años, obviamente acorde a su edad, pero se puede hablar con los niños, y yo decía al principio que la primera solución es, necesitamos hablarle con la verdad a nuestros hijos, acorde a su edad, pero si algo no está funcionando en la economía, hay que decírselos, con cariño, con amor, pero con la cruda realidad. No podemos hacer esto, no podemos comprar esto, nos tenemos que ajustar en esto, y los niños, en lugar de sentirse que están viendo todo desde una vitrina, los niños normalmente suelen responder a ese llamado de justa transparencia, ¿no? Entonces, hay que hablar con la verdad en lo económico. 2, hay que hablar con la verdad en lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, yo sé que muchos papás y estoy siempre insistiendo, acorde a la edad de los chicos. Pero a ver, o sea, nuestros niños, yo tengo un niño de 10 años, 11 años, y de repente no me pregunten cómo, pero pues digo, ya la cosa llega por todos lados, y pues de repente te platica sobre las masacres en Israel, ¿no? ¿Cómo lo vio? Pues seguramente en un anuncio del noticiero del coche, del radio. O sea, entonces, no digo que les tengamos que traer la cruda realidad al mundo a nuestros hijos, pero hay cosas que es mejor que nosotros las abordemos porque hablan de una transparencia, hablan de una confianza, hablan de, te estoy diciendo la verdad de este tema, del que se trate, y las estás escuchando por mí, o sea, directamente de mí, de la persona que más te quiere en tu vida. Entonces, el primer punto es hablar siempre con la verdad, por bruto que parezca. Les voy a platicar otra historia, y esto aplica quizá para niños de 11, 12 años. Yo sé que no es lo ideal, yo sé, pero vaya, pues así está el mundo. O sea, hay un tema en de hablar con la verdad para recuperar la confianza de nuestros hijos. Pues vaya, está el tema de esta cosa tan llevada de ideología de género, ¿no? Pues que si son gays, que si no son gays, o sea, yo sé que de repente, o bueno, por lo menos para mí, en mi forma de que fui educado, pues como que eran temas un poco tabús, ¿no? O sea, no se hablaba mucho de eso en la familia mexicana en los 80s, 90s, era un tema como muy tabú, ¿no?
Pues vaya, hoy nuestros hijos llevan como 20 años adelante y a veces nos sorprendemos de un tema que están hablando que tú decías, qué bárbaro, o sea, esto yo no lo veíamos a los 15 años, pues ahora lo ven a los 12. No estoy diciendo que nos anticipemos a estos temas, pero cuando tú ves que tu hijo ya trae ciertos temas ahí que están, ¿no? Pues yo considero que hablar con la verdad es, a ver, ven, te voy a explicar antropológicamente este tema y este tema, porque quiero que lo conozcas de mí. Y entonces nuestros hijos van entendiendo que la información verídica va a llegar de papá y de mamá. Y eso fortalece la comunicación, fortalece la vínculo de confianza, fortalece la cercanía. Esa es la primera cosa, hablar con la verdad. Segundo aspecto para recuperar la confianza de este tema, de 8 de cada 10 niños que no confían en papá y mamá, y por eso tenemos muchos papás informados, pero muchos hijos solos. Segundo aspecto, y esto creo que para algunos les puede ser un poco incómodo. O sea, yo sé que todos estamos cansados de pronto por las situaciones que llevamos como familias, etcétera, ¿no? Pero yo sí considero que es muy importante, pero muy importante, pasar al menos 2 días a la semana, un buen par de horas, en una relación familiar profunda, sin dispositivos, sin teléfonos, donde nos podamos volver a encontrar las caras y ojo, donde podamos pues también ver nuestros defectos y donde podamos de repente pues, o sea, yo lo comparto abierto, yo sé que no existen las familias modelo, pero o sea, de repente uno viene en la camioneta con los hijos y todo y de repente hay una batalla campal entre unos contra otros, ¿no? Pues como en toda familia, ¿no? Pues bueno, a veces puede ser un poco incómodo, pero siempre voy a ser, yo estoy seguro que siempre es mejor que los hijos y la familia se vayan conociendo, incluso en estos momentos incómodos de batallas ahí semicampales, ¿no? Les pido pedir, por favor, que se apagan sus micrófonos. Yo estoy seguro de que siempre es mejor que nuestros hijos se vayan conociendo, pues a veces no de la mejor forma, porque pues empiezan ahí a discutir y batallas campales, que de pronto no haya esta relación y entonces cada quien esté en su aparato, cada quien esté en su mundo, cada quien esté en su realidad, los hijos grandes ya salen con sus amigos y no los ves. O sea, sí creo que es bien importante. Si queremos restaurar este nivel de confianza en nuestra familia, tenemos que hacer momentos de vinculación familiar estrechos. Nos puede ser un poco incómodo, pero sí creo que esta parte ayuda por muchísimo a mantener esa comunicación y esa afectividad. Yo les voy a platicar algo bien importante. Obviamente cuando los hijos empiezan a crecer ya desde secundaria y no se diga en preparatoria y no se diga en universidad, obviamente los hijos quieren marcar su propia línea y está bien, están empezando a descubrir su propio camino. Pero lo que no está bien es que de repente nuestros hijos tomen aires de libertad que todavía no corresponden a su edad o corresponden a su realidad. Mientras un hijo vive en casa, su primera responsabilidad es ser fiel a la familia, en las reglas, en los valores y en las tradiciones con la familia. Probablemente cuando se vayan de la casa, pues ellos hagan su propia religión si quieren, pero es importantísimo que los hijos detecten que mientras estás en la casa hay tradiciones, hay valores, hay líneas de conducta que están literalmente puestas para convivir en comunidad dentro de la casa. Y esos no se pueden perder. Tristemente se pierden muy rápido y cada vez se pierden más porque los hijos tienen una tendencia hay un momento en que nos ven como sus iguales, ¿no? O sea, casi ya no eres mi papá, casi eres mi cuate, ¿no? Y en muchos casos lo he notado, hasta los niños de 14, 15 años, a veces hasta, perdón que lo diga así, pero a veces hasta se burlan del papá y de la mamá. O sea, he visto casos donde de repente, y no lo hacen con mala intención los chicos, pero de repente la autoridad como que se pone a par, ¿no? Donde todos somos iguales, y no somos iguales. Seguimos siendo papá, seguimos siendo mamá, y tú eres el hijo. Y como hijo mereces un respeto y mereces unas condiciones que tienes que respetar el entorno familiar con las reglas de juego dentro de esta casa. Entonces, la segunda causa que yo considero es que sí tenemos que tener este momento especial 2 veces a la semana de estar con nuestros hijos un par de horas y conocernos, aunque de repente pues sea un poco incómodo, ¿no? O sea, hay que conocernos y hay que conocernos y hay que conocernos por lo menos en el tiempo que nuestros hijos van a estar todavía viviendo en casa. Y luego viene la tercera, ¿no? Que para mí es algo fundamental en el desarrollo de la familia que pretenda ser líder, ¿no? La tercera es algo que muy pocas familias hacen, pero si nosotros queremos ser familias líderes
o si queremos tener un entorno de liderazgo positivo, de comunidad en nuestra casa, me parece que la formación tiene que ser completa para toda la familia. Bueno, ustedes ahorita están en Supera y tienen estas sesiones y luego tienen de sus hijos las sesiones, sí, está muy bien, pero me parece que hay aspectos de formación que nuestros hijos tienen que entender para recuperar esta confianza que nosotros le estamos aportando. Les doy algunas ideas básicas. Hace pocas semanas, bueno, ustedes saben que yo tengo ya 4 hijos en la universidad. 2 de esos hijos ya están trabajando muy bien, todavía no acaban la universidad, pero han encontrado muy buenos trabajos, uno en arquitectura, otro en tema de derecho. La verdad es que estoy bien contento porque son muy buenas empresas y todavía no acaban la carrera, ¿no? Pero de pronto, bueno, otra de mis hijas todavía no encuentra trabajo y pues ya le estamos presionando para que se apure, y otra acaba de empezar la carrera, ¿no? Pero de pronto, en este juego de que están saliendo, que están empezando sus primeros trabajos y ya saben, su primer salario y toda la cosa, de repente yo sí creo que hay un punto que nosotros tenemos que hacer como papás. Entonces, yo viendo este tema, hablo de lo profesional. Yo, por ejemplo, abrí con mis hijos y con mi familia, abrí un grupito de WhatsApp donde estamos nosotros, nada más para hablar y tratar y ver artículos de desarrollo profesional, ¿no? Sobre muchos temas, desde inteligencia artificial hasta cosas más de, bueno, hasta cómo solicitas trabajo, ¿no? Y entonces en este grupo de WhatsApp, que para mí ha sido como una pequeña, como un pequeño desfogueo, ¿no? Vamos poniendo, o sea, yo empecé a poner así cosas de, oigan, miren, está profesionalmente esto, oigan, miren, si quieren hacer una entrevista de trabajo, esto. Y entonces como que yo empecé esta primer parte a nutrir un tema que, si quieres, pues fue el pretexto, ¿no? Sobre desarrollo profesional. Pero la verdad es que ellos también empezaron a reaccionar y empezaron a mandar más artículos. Y esta parte se convirtió ahora en que nos metimos a un curso sobre inteligencia artificial que definitivamente pues va a impactar en la vida de todos y las empresas, ¿no? Entonces, el tercer elemento al que me refiero es la formación de lo que quieran. Puede ser a lo mejor unas clases de pintura o de arte o de música o de lo que quieran. Pero nuestros hijos tienen que saber que en ninguna parte fuera de su hogar pueden encontrar esta comunicación afectiva a través de la educación y de la formación, de lo que les guste, ¿no? Y esto ayuda muchísimo porque al final, ¿qué es la confianza? Empezamos esta sesión hablando sobre la confianza. Decíamos, 8 de cada 10 niños, 8 de cada 10 hijos no confían en su papá y en su mamá. ¿Qué es la confianza? Pues la confianza no es otra cosa más que crear vínculos. Cuando tú vas a hacer un negocio con un cliente, pues podrás ser el mejor proveedor y podrás ser la mejor persona más capaz, pero al final, ¿por qué un cliente te compra? Pues por confianza. Y cuando te contratan en un trabajo, pues gran parte de lo que te contratan es por la confianza que generas. Y cuando de repente vas a alguna parte con él, pues te invitan porque tienen confianza de tratar contigo. Entonces, la confianza es un arma poderosísima en la relación interpersonal de la gente. Si nosotros, por diferentes medios, aquí he dado 3 aspectos concretos, si nosotros por diferentes medios podemos resarcir esta confianza que el mundo cada vez va poniendo más en duda entre padres, madres e hijos e hijas, entonces me parece que habremos abonado muchísimo para este aspecto del crecimiento y de papás informados, pero hijos también amados y queridos. Si nosotros nos quedamos pasivos, como lo estamos viendo hoy en la sociedad, donde
No escucho nada. Trabajadores de Pemex, a nivel de dirección, o sea, ellos eran responsables. ¿Perdón? Bueno, papás, perdón, se fue la luz, ya regresó. Espero que ya me pueda conectar bien acá. Bien, voy a seguir por acá. Se fue la luz en donde estoy y espero que me puedan escuchar, ¿no? Ojalá que me puedan escuchar, pero pues vaya, se fue la luz y voy a tratar de terminar mi clase. Entonces, estábamos en el tema de si nosotros podemos afianzar y desarrollar esos tres aspectos importantes dentro de la vida de nuestros hijos, entonces creo que podremos haber dado un salto cualitativo en el tema de la formación. Hay dos cosas que me parece importante, hay dos cosas que me parece muy importante el poder abonar con ustedes. Espero que se esté escuchando bien porque se fue la luz y estoy trabajando un poquito así a medias. Pero hay dos cosas que me parece importante destacar. La primera es la perseverancia en la educación sobre el tema que estamos tratando. No es fácil educar hijos, no es fácil educarlos en estas épocas, no es fácil, no es sencillo, no es fácil tratar con estos jóvenes que hoy prácticamente tienen sobreinformación más allá de lo que nosotros quisiéramos. Se requiere de un grado muy complejo de paciencia, de perseverancia por parte del papá y de la mamá. Se tiene que tener mucha paciencia en este aspecto. Y no, hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy perseverantes en este aspecto. Nadie, absolutamente ningún papá y ninguna mamá puede pensar que hoy en día la educación de liderazgo en hijos y en hijas es fácil. Quizá estamos viviendo el momento más difícil, hablando educativamente de los hijos, quizá estemos viviendo el momento más difícil en la educación de niños y niñas en la historia del mundo. Quizá estamos viviendo el momento más difícil, el más complejo, el más agotador, ¿no? Pero esto nos tiene que servir también
para poder estar conscientes de lo que estamos haciendo y que podamos entender que en esta tarea educativa no hay nadie más que pueda ver a nuestros hijos de esta manera, de tanto amor, de tanto cariño y de querer sacar lo mejor de ellos como papá y mamá. Entonces, no es un camino nada fácil, que nadie piense que esto de educar a los hijos, recuperar la confianza, sacar lo mejor de ellos, formarlos como líderes, en esta época de la sociedad del mundo, nadie puede pensar que va a ser un trabajo fácil. Se requieren papás y mamás héroes, pero verdaderos héroes en esta batalla de perseverancia, trabajo, dedicación y mucha formación de parte de papá y mamá. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra ruta. En fin, vaya, eso era mi comentario de la sesión de hoy. Disculpen ustedes la falla técnica, pero pues bueno, estoy en un lugar complejo, pero no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer, pues con todo gusto la comenzamos y la platicamos, con todo gusto. Si alguien tiene alguna duda, pues puede levantar su mano, o si quiere hacer algún comentario, puede levantar su mano y con todo gusto pues lo resolvemos, si es el caso. Bien, bueno, si nadie tiene dudas, entonces quisiera dejarles para ustedes un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? Y quizá el ejercicio de reflexión que cada uno puede hacer en este fin de semana es justamente tratar de entender, platicar con sus hijos, cómo está el vínculo de confianza de sus hijos con papá y mamá. ¿Existe ese vínculo de confianza? ¿Existe esa parte donde realmente podemos platicar de diferentes temas que hoy están dando la vuelta en la edad de nuestros hijos? ¿Existe esa confianza para poder, pues no sé, platicar sobre algunos temas que quizá hoy solamente están hablando con amigos o con compañeros? O sea, ¿cómo está el nivel de confianza y cómo está produciendo en la familia este vínculo afectivo para poder crecer y formarlos como líderes? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues entonces ahí, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, adelante. Si no, pues para ir pasando ya a otro tema. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, pues entonces, queridos papás y mamás, les dejo esta reflexión. ¿Cómo está la confianza de nuestros hijos con nosotros? ¿Cómo estamos trabajando en ese vínculo de desarrollo de confianza, de plática, de diálogo? Y en base a eso, pues poder ver justamente cómo podemos avanzar más en este tema, ¿no? A ver, por acá. A ver, por acá. Por acá. Bien, pues entonces, si no hay más temas, queridos papás y mamás, dejarles nada más con esta reflexión. ¿Cómo está la confianza de nuestros hijos con nosotros? ¿Cómo está la comunicación de nosotros con nuestros hijos? Y quizá un tema, si me permiten ir un poco más allá, ¿cómo está este grado de afectividad profundo con nuestros hijos y nosotros? Me parece que son 3 aspectos que tenemos que empezar a trabajar si realmente queremos salir de esta estadística de 8 de cada 10 niños no tienen confianza con papá y mamá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esta conferencia estuvo como muy marcada por la falla técnica. La verdad es que me es un poco incómodo dar una plática así con ustedes porque me da mucha pena. Les pido disculpas. La tecnología no tiene palabra, pero bueno, pues voy a tratar de tener alguna pequeña plantita de luz para que no pase esto más adelante. Bueno, papás y mamás, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Perdón, en el chat hay preguntas. Ah, qué bueno que me dice. Déjeme lo abro por acá. Dice, tienes toda la razón, coach, pero yo siempre recuerdo lo que nos dices, un día a la vez, no hay otra forma.
No hay otra forma. Es agotador, frustrante, cansado, pero pues así, un día a la vez. ¿Qué pasa si después de que le prohíbe algo a su hijo te dice que no confía en ti? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que esta pregunta se resuelve así. Nunca hay que tener miedo de educar. Jamás tengan miedo de educar. Incluso aunque nos podamos equivocar en alguna decisión de la educación, el amor es más grande y nuestros hijos saben que el amor es más grande. Entonces, hay que ver la situación de cómo educamos y de cómo corregimos. Es más, yo me atrevo a decir que ya no estamos en una época de corregir. Me parece que hoy con los hijos estamos en una época de motivar. Eso de corregir, pues vaya, sí, no lleva un camino seguro. O sea, nunca vamos a encontrar el fin cuando corregimos. Sin embargo, si aprendemos a motivar a nuestros hijos para que hagan las cosas porque ellos quieren hacerlas, me parece que el cambio es sustancial en la forma de pensar, en la forma de actuar y lo más importante, en la forma en que nuestros hijos se pueden comprometer con una causa mayor, incluso que ellos ven demasiado grande. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si nos dicen que no quieren confiar en nosotros? Pues tener la confianza de lo que estamos haciendo. Si yo de repente sé que mi hijo tiene un peligro, pues no le voy a andar preguntando por caerle bien. Voy a actuar para sacarlo o prevenirle de ese peligro, aunque él en el momento no lo entienda. Y con la pena. Ahí sí, pues con la pena, se puede enojar y todo, pero pues obviamente la seguridad de mi hijo es más importante. Entonces, en ese sentido, nunca tengan duda de lo que están haciendo en la educación, no tengan duda. Y si un día nos equivocamos, yo mismo me he equivocado mucho de repente con algún regaño de mis hijos, pues ni modo, nos perdonamos y seguimos adelante porque nuestros hijos también saben que el amor que estamos haciendo es más grande que una falla y eso es parte de la familia. Perdonarnos entre la familia pues es una parte fundamental del crecimiento personal y de la afectividad, ¿no? Entonces ahí para que no se espanten. Después, la siguiente pregunta, bueno, espero haber aclarado esa respuesta y si no me dice. Buenas noches, coach. ¿Cómo se podría medir el nivel de vínculo de confianza para saber la brecha que tenemos? Qué excelente pregunta. Qué excelente pregunta. Yo creo que esa es la pregunta de la clase. ¿Cómo saber el nivel de confianza que tenemos? Miren, esto no, les prometo que esto no lo van a encontrar en los libros, pero lo digo como coach y lo digo como papá. A mí me parece que un nivel muy grande de medir la confianza que nuestros hijos tienen con nosotros es el sentido del perdón que tenemos dentro de la familia. Les doy un ejemplo muy concreto. Yo puedo hablar con mis hijos de muchos temas y muy complicados cuando están haciendo algo malo, cuando no van bien en su vida. Y la forma en que yo me doy cuenta si está funcionando esta confianza que tengo con ellos es la forma en que reaccionan. O sea, si yo hablo con uno de mis hijos de un tema complejo y veo que mi hijo me escucha, puede que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero si yo hablo un tema complejo con mi hijo me escucha, incluso hasta tenemos un intercambio de ideas de por qué sí, de por qué no, de por qué yo lo veo así, de por qué tú, me parece que entonces marca que hay una confianza a tal punto que puedo decirte que no estoy de acuerdo con tu idea, papá. La respeto, pero no estoy de acuerdo. Si por el contrario tratamos de un tema complejo y la primera reacción es que mi hijo grita, se va, sí, siempre lo mismo, sí, pues entonces que el nivel de tolerancia, la confianza está bajísimo. En otras palabras, me parece que el nivel de la confianza la podemos medir
A ver, papás, disculpen, pues a ver si todavía estamos por aquí, pero yo creo que... Perdón, papás, a ver si todavía estamos por aquí, porque, hijo, ha sido un tema esta noche, esta parte tecnológica. Bueno, no sé si se escuchó mi última respuesta sobre cómo medir la confianza. Espero que se haya escuchado, pero les decía que son 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es cuando nosotros podemos hablar con nuestros hijos para medir la confianza, podemos hablar con nuestros hijos y nuestros hijos realmente tienen esa capacidad de escucha para entender la sugerencia que les estamos dando. El segundo elemento para medir la confianza en nuestros hijos es cuando nuestros hijos no nada más les decimos las cosas, sino además vemos que esa sugerencia que les dimos realmente la ejecutan y realmente la ponen en práctica de lo que les estamos diciendo. Y el tercer elemento para medir la confianza de nuestros hijos es cuando nuestros hijos también tienen la confianza de decirnos a nosotros como papás que podemos mejorar, ¿no? Les decía hace rato, muchas veces, oye papá, no te comportes así, oye papá, no te vistas así, oye papá, o sea, cuando el hijo tiene la confianza de decirnos cosas que a nosotros también nos ayudan como adulto, pues evidentemente también es una forma de darse cuenta que nuestros hijos tienen la madurez y la confianza con nosotros para decirnos, oye papá, yo mejoro en esto, pero tú también mejora en esto. Es decir, hay un diálogo entre partes que justamente se pueden desarrollar. Entonces, lo que nosotros le decimos, la forma en cómo lo ejecutan lo que decimos, si realmente lo hacen, nos hacen caso o no. Y tercero, cuando ellos también pueden decirnos pues diferentes cosas del tema de lo que podemos mejorar como familia, ¿no? Bueno, como persona. Si se juntan esos 3 elementos, entonces podemos hablar de que realmente hay una confianza entre nuestros pares. Bueno, ya voy a parar, me da mucha pena porque esta clase ha estado verdaderamente pésima de mi parte, con tantas fallas técnicas, y ya no los quiero agotar más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, les prometo que la próxima semana empezamos al ver estas respuestas, porque realmente está muy incómodo para todos ustedes tener esta plática de esta forma tan informal y tan inconclusa. Bueno, queridos papás, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Si alguien tiene otra pregunta, adelante, y si no, les prometo que la próxima semana les prometo, pues, dar un resumen de esta sesión, si les parece. Bueno, a ver, pues sí, ya. Pues gracias, papás, gracias y discúlpenme por tantas molestias técnicas de esta noche, no estoy acostumbrado a trabajar en estas circunstancias y les pido 1000 disculpas por tantas desconexiones, pero me mantengo a sus órdenes por si alguno tiene alguna pregunta más específica y que no pude responder aquí, pues con todo gusto se la respondo y les pido 1000 disculpas por esta incomodidad de la sesión de hoy. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Saludos, chao.